de su regreso. En la Biblia encontramos muchas promesas, ¿verdad? De que Jesús vendría por segunda vez. ¿Cuál es la promesa más, o dónde se encuentra la promesa más famosa que Jesús nos hizo, que Él iba a volver? ¿Dónde se encuentra? Juan 14, del 1 al 3, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? No se turbe vuestro corazón, ¿verdad? Todos conocemos ese versículo, ¿verdad? ¿Cuál era la esperanza de los mártires, hermanos? ¿Cuál era la esperanza de ellos? Cuando pasaban persecución, cuando sufrían agresiones de diferentes maneras, inclusive la muerte, ¿verdad? ¿Dónde tenían su mirada, su esperanza? En la segunda venida de Cristo, ¿verdad? En volver a ver a quién, a su Salvador, ¿verdad? A Jesús. Dice, nos daba 3 versículos en la parte del domingo, ¿verdad? Como mencionamos ahorita, Juan 14:1, ¿verdad? La promesa de que Jesús iba a volver. Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? 4:13 al 18 y Tito 2:11 al 14. Dice, ¿por qué estos pasajes bíblicos ofrecieron tanta esperanza a los cristianos a lo largo de los siglos? ¿Por qué estos versículos han ofrecido tanta esperanza a los cristianos a lo largo de los siglos? ¿Qué es lo que nos motiva a aferrarnos a esa esperanza? Si miramos al mundo hoy en día, hermanos, ¿qué es lo que nos consuela, lo que nos da esperanza a seguir adelante? Que se va a acabar todo. Todo lo malo Todo que lo malo. estamos viviendo ahora. ¿Cómo qué cosas? Las guerras, Las hambre, guerras, enfermedad, muerte, todo lo que nos agobia, nuestras preocupaciones. La promesa es que cuando Jesús venga y estemos en el cielo ya no habrá más que no más llanto, ni clamor, ni dolor. Hermano, ahí va a decir algo. Ya lo dejé la duda. Y tanto los reformadores como los mártires, ¿será que ellos tenían en claro esto? Ellos sabían esto, ¿verdad? Se aferraban a las promesas, sobre todo a la promesa de la segunda venida, ¿verdad? Dice aquí, entre los sufrimientos y las persecuciones, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo era la esperanza bienaventurada. Y sigue siendo nuestra esperanza, ¿verdad? Sigue siendo nuestra esperanza. Estando mi papá en la cama me decía, yo ya no quiero estar aquí, dice. Yo ya quiero descansar para cuando despierte, mi esperanza se haga realidad. ¿Verdad? Hay personas, ¿verdad?, que están cansadas de tanto sufrimiento, de tanto dolor, de tanta tristeza, pero nos aferramos, ¿verdad? Nos aferramos a la esperanza. Dice la parte del lunes. Sí. Nomás quería compartir eso. Me llamó mucho la atención y con lo que estamos, con la pregunta que hiciste, que es lo que la esperanza que tenemos como cristianos de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, lo que nos trae. Leo esta parte. Es fácil entender por qué la creencia en la segunda venida de Cristo ha traído tanta esperanza y alegría a los cristianos que creen en la Biblia. Este acontecimiento señala el fin de la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Anuncia el fin de la pobreza, la injusticia y la opresión. Anticipa el fin de las luchas, los conflictos y las guerras. Pronostica un mundo futuro de paz, felicidad y comunión duradera con Cristo y los redimidos de todas las épocas para siempre. Lo interesante de ahí es que nosotros esperamos la segunda venida para que encontremos paz, felicidad, comunión en Cristo unos con otros. Perfecto. Pero ¿qué deberíamos de estar viviendo? Sí, El de estar caminando con Cristo dice que nuestro carácter debemos de moldearlo a la semejanza de Cristo y debemos de vivir tanto en la iglesia como en nuestro hogar, para que cuando pasemos a ese terreno sea algo normal. No, nosotros estamos esperando sinceramente
cuando Cristo venga seamos transformados, esto mortal sea inmortal y esto pecaminoso sea incorruptible. Pero creemos así, pero en realidad será así, o es el proceso. Para eso estamos aquí aprendiendo y creciendo espiritualmente en la iglesia, viviendo, congregándonos, como dice la Escritura, para cuando llegue ese momento, ya hay una antesala de preparación que debiéramos estar pudiendo, trabajando. Sí. Eso es el propósito. Amén. Gracias, brother. Sí, es verdad lo que dice el hermano, ¿verdad? Yo mencioné anteriormente una cita de la hermana White donde dice que en la resurrección Dios no cambiará nuestro carácter. Con el mismo carácter que nosotros vayamos al descanso, si Jesús no viene antes de que vayamos al descanso, ¿verdad? Dice que con ese mismo carácter, con esas mismas tendencias, con ese mismo, quizás mal genio, nos vamos a levantar, ¿verdad? Dios no va a transformar el carácter cuando Él venga. Es por eso que es importante, ¿verdad? Que aprendamos a vivir como si estuviéramos en el cielo, ¿verdad? Tanto en nuestro hogar como en la iglesia. Así que si en nuestro hogar peleamos con la esposa o en la iglesia con nuestros hermanos, en el cielo no vamos a pelear con nuestras esposas o con nuestros hermanos. Así que tenemos que hacer un pequeño cielo en nuestra casa y en la iglesia, ¿verdad? Dice a la espera del tiempo, ¿verdad? La parte del lunes. Aunque los reformadores protestantes creían en el regreso literal, visible, audible y glorioso de Cristo, poco a poco fue cambiando la interpretación de esta verdad bíblica. Dice que los reformadores, ¿verdad? Ellos creían que Jesús vendría a la tierra tal y como lo dice la Biblia, ¿verdad? Todo ojo le verá, ¿verdad? ¿Ustedes creen, hermanos, que la Biblia es clara en cuanto a la manera en que Jesús iba a volver por segunda vez? ¿Ustedes creen que la Biblia es clara en cuanto a este asunto? Digo porque hoy en día hay muchas teorías entre los cristianos en cuanto a la manera en que Jesús vendrá. Unos dicen que vendrá secretamente. Otros dicen que Jesús ya vino. Pero ¿será que la Biblia es clara en cuanto a lo que se refiere a este suceso? ¿Cómo vendrá Jesús por segunda vez? ¿Recuerdan qué dice Hechos 1:9? Cuando Jesús ascendió al cielo, que estaban los discípulos, ¿verdad? Mirando cómo Jesús ascendía al cielo, y de repente dos ángeles vinieron, ¿verdad? ¿Y qué les dijeron? Varones galileos que están mirando, ¿verdad? En el cielo, dice, este mismo Jesús, dice, así como lo están viendo que se va en las nubes, así que cosa, así vendrá otra vez, ¿verdad? En Apocalipsis también vemos que menciona, ¿verdad? Que Jesús vendría como, vendría en las nubes, ¿verdad? También, podría mencionarle muchos versículos, ¿verdad? Donde dice claramente cómo vendrá Jesús. Todo deberá decir. Sí, es cierto, la Biblia es muy clara y específica de la forma de cómo va a venir Jesús. Y la Biblia pues nos dice todo esto para que no estemos confundidos. Como acabas de decir ahorita, muchos cristianos dicen que Jesús ya vino, o que vendrá por medio de un rapto, o vendrá secretamente. Todas esas son ideas humanas, o pensamientos humanos, o malas interpretaciones, porque la realidad es que la Biblia dice que Cristo vendrá visiblemente, todo el mundo lo verá, todos lo escucharemos, todos lo veremos, y cuando Cristo venga, la señal más clara es que Cristo no va a pisar tierra. Cristo ahora sí que nos va a esperar aquí en las nubes, ¿no? Y nosotros nos vamos a elevar con Él. Entonces, seremos arrebatados. Muchas iglesias
dicen que Jesús ya vino o que va a aparecer por acá. Son confusiones, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar bien atentos a las verdades bíblicas para que no estemos confundidos, sino que, como decía el hermano Cordero, estarnos desde ahorita, ¿verdad? Preparándonos tanto intelectualmente en conocimiento de la Biblia y en nuestro carácter para cuando Cristo venga. Amén. Dice aquí que la segunda, sí. Aquí basándonos en lo de los reformadores tuvieron sus errores. Como dice, creyeron que era literalmente, o sea, los reformadores también fallaron, pero fueron buscando, ¿me entiendes? De William Miller dice que fue uno de los que empezó ese capítulo por capítulo y no avanzaba hasta comprender, y el Espíritu Santo le fue abriendo el entendimiento para ir comprendiendo que era como buscar un tesoro, como la misma Biblia lo dice, es como encontrar un tesoro cuando tú lo escudriñas. Y lo interesante, dice, del mismo modo los discípulos de Cristo malinterpretaron la naturaleza de la venida del Mesías. Ellos mismos lo malinterpretaron. O sea, no podemos, y no quiere decir con eso que es una excusa, pero si aún los discípulos de antaño que vieron la venida y la manifestación de nuestro Señor Jesucristo y caminaron con Él, ellos aún estando con Él lo malinterpretaban, porque ellos pensaban que Cristo iba a formar su reino en esta tierra, y por eso querían tomar un lugar importante con Él, ¿me entiendes?, en ese reino. Mas sin embargo, ¿qué les dijo? Yo no tengo dónde recostar Mi cabeza. Entonces, aún los discípulos malinterpretaron la naturaleza de nuestro Señor Jesús, aún también los primeros, los pioneros, los reformadores también se equivocaron, como hoy en día muchos de nosotros nos equivocamos, pero no por eso quiere decir que lo estamos haciendo de mala fe. Quizás nos equivocamos por un mal entendimiento o una mala comprensión, pero no es deliberada. Sinceramente equivocado. ¿Sí me entiendes? O sea, sinceramente te equivocas y dices, pues es que no fue mi intención decir algo malo, daremos cuenta de ello. Pero el fin es seguirnos preparando, escudriñando las Escrituras, porque dice que en ellas tenemos la verdad. Gracias, hermanos. Entonces vemos que la segunda venida, ¿verdad? El tema de la segunda venida, dice aquí, es una de las verdades más solemnes y gloriosas. Podríamos agregar que es una de las verdades más claras en la Biblia, ¿verdad? Porque como mencionamos al principio, es una de las que más se habla, ¿verdad? Y hablando de William Miller, ¿verdad? Yo antes decía, bueno, ¿es William Miller o Guillermo Miller? ¿O son dos personajes diferentes? Pero luego comprendí que se le conoce Guillermo Miller en español, ¿verdad? Y William Miller en inglés. Usualmente los nombres no se traducen, pero es el mismo personaje, ¿verdad? Y bien, como decía el hermano, conocemos la historia de Guillermo Miller. Se dice que su método de estudiar la Biblia, ¿verdad? Dice que él era muy estudioso y, como decía el hermano, se propuso estudiar la Biblia desde el Génesis, ¿verdad? Y no pasaba un capítulo, un versículo, hasta que le haya quedado claro el versículo anterior, ¿verdad? Y él, si no comprendía un versículo, ¿qué hacía? Se regresaba o iba para adelante y buscaba aquí. Como decía el versículo adelantito, ¿verdad? En Isaías 28:9, un poquito aquí, otro poquito allá. Y era su método, ¿verdad? Era muy estudioso. Algo que me llamaba la atención de la historia de Guillermo Miller. Se dice que él se preguntaba siempre, ¿verdad? Porque en las iglesias siempre escuchaba que se predicaba sobre Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero él decía, bueno, quizás no se predica mucho de Apocalipsis o de Daniel o del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque ¿será que es muy complicado de entender, de comprender? Pero él decía, si está en la Biblia, si Dios permitió que estuviese en la Biblia, es porque tiene que ser importante. Así que dice que él se dio a la tarea, se empeñó en tratar de comprender las profecías, ¿verdad? Así que utilizó ese método. Dice, a medida que William Miller
comparaba versículo con versículo, se le abrían los misterios de la Biblia. Buscaba como quien busca un tesoro escondido y fue ricamente recompensado. Dice, el Espíritu Santo abrió la palabra de Dios a fin de que la entendiera. Abordó las profecías con la misma diligencia en el estudio de la Biblia que con los demás pasajes bíblicos que estudiaba. Los versículos, hermanos, en la parte del martes, por ejemplo, Isaías 28:9, Proverbios 8:8 y 9, Juan 16:13 y segunda de Pedro 1:19 al 21, nos dan tips o consejos que nosotros tenemos que usar para tener una mejor comprensión de las Escrituras. ¿Recuerdan ustedes alguno de estos consejos o tips que se nos dan? ¿A cuántos de nosotros a veces se nos hace difícil comprender ciertos pasajes de las Escrituras? Quizás específicamente las profecías. Y no estoy diciendo que algunos tenemos todo bien claro en referente a las Escrituras. Porque yo creo que la luz que Dios nos da va en aumento y en aumento cada día conforme vamos estudiando, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros a lo mejor pensamos, bueno, yo no voy a estudiar las profecías porque la verdad no entiendo nada? ¿Estamos tomando por práctica los consejos que nos da la Biblia para tener una mejor comprensión de las Escrituras? Quiero que me mencionen un consejo de los que nos da aquí. Este ratito mencionamos uno. Isaías 28:9 y 10, Proverbios 8:8, Juan 16:13, segunda de Pedro 1:19 al 21. ¿Recuerdan ustedes algún consejo que nos dan? ¿Quién inspiró las Escrituras, brother? Sí. Un versículo clave, hermano, es la segunda de Pedro, que estamos hablando ahí, porque dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual, y aquí está, a la cual haces bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. El versículo así quizá no nos diga mucho, como a lo mejor solo está trillado, porque ya lo hemos leído. Sí. Pero lo que está diciendo es que si queremos estudiar la profecía, la primera cita que se nos da para estudiar precisamente es Génesis 3:15. Ahí se está hablando del Mesías. Se habló de las 70 semanas, eso fue exclusivo para los judíos y ya se cumplió con el advenimiento de Esteban, donde se les acabó la oportunidad. Pero el beneficio de esas 70 semanas está en la muerte de Cristo Jesús, que murió por mis pecados. Y de ahí en adelante, su promesa de que va a regresar a la segunda mitad, cuando promete que lo ve, que se está yendo, ¿verdad? ¿Qué dijeron los ángeles, varones galileos que están mirando al cielo? Este mismo Jesús que se fue, así va a venir en las nubes. Y de ahí en adelante, otra profecía más grandota que también ya se cumplió. Nosotros tenemos una frase cuando no nos gusta algo que nos dicen, solo Dios puede juzgarme. Sí, es cierto. Pero en 1844 el juez se sentó, se abrieron los libros y empezó un juicio. Así que todas esas cositas nos benefician de saberlas de acuerdo al consejo de Pedro, porque dice que se va a esclarecer en mí la esperanza como un día claro y voy a entender. Y si tengo 5, 10, 15, 20, 30 años en la iglesia y todavía no lo entiendo, creo que he estado perdiendo el tiempo y necesito humildad para que el Espíritu Santo se manifieste y me enseñe lo que quiere enseñarme, como dice en Isaías el versículo 10, cuando dice un poquito aquí, un poquito allá, verso tras verso, línea tras línea, con paciencia y con humildad el Señor nos va a iluminar la mente para entender la profecía. Amén. Y nomás complementando, Sí. ahí en Juan 16:13, ahí está la clave. Ahí está la clave. El Espíritu de verdad, Él lo guiará. Pero cuando venga, dice, el Espíritu de verdad. Dice, cuando la Escritura tú la abres, la escudriñas, no la lees. Si tú la lees es como leer un cuento o un libro de cuentos. Pero si tú escudriñas, o sea, lo que hacía William Miller, lo que hizo William Miller, y lo que muchos quizás hacen, es un poquito acá, un poquito allá, a eso hace referencia, un poquito acá, un poquito allá. Pero guiados por quién?
Santo, porque si yo lo hago por mi propia cuenta, yo puedo, ahí es donde se malinterpreta, porque pones de tu cosecha. Es que yo creo que es así, y yo voy a decir que es así, pero no es, ese es el punto, sino que si eres guiado por el Espíritu Santo y abres la Escritura, entonces podrás encontrar poquito acá, poquito allá, y vas a empezar a formular, a formar lo que la Escritura te quiere decir. Amén. Lo que Dios te está hablando a través del Espíritu Santo. Porque dice ahí que no hablará de sí mismo, o sea, del Espíritu Santo no dirá del mismo, sino dará testimonio de quién. De Cristo. Porque toda la Escritura da testimonio de Cristo. Amén. Gracias, hermano. La promesa. Sí. Rápidamente, entonces, con respecto a esto, si nosotros seguimos este ejemplo de estudio, ya nadie podrá decir, oh, yo no voy a leer las profecías porque no lo entiendo. Ya nadie podría decir eso porque estamos entendiendo que el que nos va a dar el entendimiento es el Espíritu Santo. Y que si nosotros ya decimos, bueno, yo tengo muy poca capacidad para comprender las profecías, bueno, a lo mejor tenemos poca capacidad, pero quien nos va a dar el entendimiento es el Espíritu Santo. Entonces se nos olvidaría eso de decir, ay, yo ya no puedo estudiar las profecías porque no lo entiendo. Eso quedaría descartado. Sí, como decían, somos humildes y nos ponemos en el Espíritu Santo que nos oriente. Sí, mira, nomás termino con lo que dijo el hermano. Cuando yo digo, yo no lo entiendo porque yo no tengo la capacidad de comprender las profecías, eso quiere decir que tú estás limitando al Espíritu Santo. Le pones límites, le pones una barrera. Porque no es por tu voluntad propia que tú lo puedas lograr, sino es por lo que el Espíritu Santo va a hacer que tú comprendas. Pero si tú dices, yo no puedo, cuando uno dice para todo, ya sea en el trabajo, ya sea en lo que tú, el proyecto que vayas a hacer, en lo que tú vayas a desarrollar, dices, yo no puedo, vas a sacar una medida de un tallo, lo que sea, es que no puedo, es tan difícil, no sé cómo hacerlo. Cuando tú pones un límite, tú solito te limitas. Me gustó una frase que dice que el límite debería ser el cielo. Amén. Hay una cita que siempre me acuerdo de ella, porque qué tan importante es el conocer las profecías, hermanos, en el pueblo adventista específicamente. Dice esta cita: la nota dominante de la predicación de Jesús, tal y como él la daba, estaba basada en las profecías. Jesús predicó mayormente profecías. ¿Por qué? Así dice la cita, se encuentra, me parece, está en el Deseado de toda la gente, no recuerdo la verdad la página o el capítulo, pero dice que la nota dominante de la predicación de Jesús estaba basada en las profecías. En la parte del miércoles, y vamos a ver, por ejemplo, en Marcos, dice que vayamos a Marcos 1:15, Gálatas 4:4 y Romanos 5:5. Dice, ¿qué nos dicen estos versículos sobre el calendario para el primer advenimiento? ¿Será que Juan el Bautista predicó acerca de que el tiempo se había cumplido? Juan el Bautista dijo, arrepentíos y convertíos porque el tiempo ¿qué? Porque el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. ¿Estaban las profecías cuando Jesús iba a nacer? Sí. ¿Estaban las profecías cuando Jesús iba a ser bautizado? ¿Estaban las profecías cuando Jesús iba a morir? Y eso, fíjate, es lo último que estás diciendo, las profecías estaban en Jonás. Los 3 días que pasó en el vientre de Jonás para salvar a Nínive. Eso apuntaba a la profecía de la muerte de nuestro Mesías. Como decía el hermano hace rato, ¿verdad? La profecía en realidad toda la Biblia es profecía, ¿verdad? Desde Adán y Eva, ¿verdad? Que se dio la promesa del Mesías. Toda la Biblia, ¿verdad? Todas las historias de la Biblia tienen una doble aplicación, ¿verdad? Son proféticas. Pero aquí vemos que... Y es que lo que acabas de decir es muy cierto. Toda la Biblia es profética.
Y si nosotros la estudiamos de esa manera, vamos a llegar a la conclusión que es totalmente veraz. Y eso nos va a dar confianza para creer realmente en Cristo, porque vemos cómo se han venido cumpliendo las profecías. Entonces, ¿qué tenemos que dudar? Si Cristo en las profecías dice que va a venir y no tardará su venida, entonces eso nos debe, por eso el tema se llama motivados por la esperanza, porque las profecías son nuestra motivación. ¿Te imaginas? Se pierden las profecías y comenzamos a predicar acerca de puro amor, bondad, mansedumbre. ¿Y dónde queda la profecía? Se pierde eso, y dónde queda nuestra esperanza, ¿verdad? Entonces por eso es necesario conocer las profecías, porque esas son nuestra esperanza. Amén, amén. Y las profecías nos hacen que confiemos en nuestro Dios, ¿verdad? Así es. Sí, ¿verdad? Cuando se apedreó a Esteban, Esteban estaba lleno de amor, del amor de Cristo. El amor siempre debe llevar la profecía, y la profecía va a llevar un sello que es el amor. No el amor que yo conozco emocional y que se me quita, se me disipa, pero el amor de Cristo es el que me tiene que hacer anunciar un reino. Y podemos saber el apedreamiento porque Él dijo, perdónalos. Así como Cristo Jesús lo dijo en la cruz también, dijo, perdónalos. ¿Verdad? Y no me lo pone en la mano, pero no quisiera que este grupito fuera solo de hombre. La hermanita levantó la mano desde hace rato y no la han dejado hablar. Ella tiene lo mismo. ¿Sabes? La verdad que es que para que hablan más y guían mi mirada. Pero, adelante, hermana. Pero si es lo que dice aquí, ¿verdad? En Romanos, lo que está diciendo el hermanito, el director, de que dice que a veces decimos que no podemos, ¿verdad? Que somos. En Romanos 5:6 dice que tenemos que recordar cuando, en el pasaje, ¿verdad? Que cuando no podemos hacer algo, que recuerdemos, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que recordar que cuando tenemos un obstáculo de decir no podemos, tenemos que recordar que Él murió por nosotros y ponernos en mente que si Él murió por nosotros para hacernos limpios, es el mensaje, ¿verdad?, que nos da para que nosotros digamos sí podemos, y lo que están hablando ustedes de las profecías, ¿verdad? Amén. En mi caso a veces es muy difícil entender algo, pero siempre le pido, Señor, dame sabiduría para poder entender esto que estoy viendo. Amén. Amén. Yo creo, hermanos, que cuando nosotros nos encomendamos en las manos de Dios y pedimos su dirección con un corazón sincero, un corazón contrito y deseoso de saber su voluntad, ¿verdad? Yo no me imagino a Dios, ¿verdad?, que nos haya dado un manual con la intención de que no lo entendiéramos. Yo creo que Él, en su infinito amor, buscó la manera más adecuada para que nosotros pudiéramos comprender su palabra. Así que pidámosle al Señor, ¿verdad? Pidámosle al Señor que nos ayude a comprender su palabra, que nos dé de su Santo Espíritu, y para que podamos estar preparados, ¿verdad? Para que podamos conocer su voluntad y conocer los tiempos para alcanzar salvación y que otros también alcancen salvación, ¿verdad? Que el Señor los bendiga, hermanos, y se nos ha terminado el tiempo.